Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, estudiantes de la institución educativa particular El Triunfo. En esta ocasión vamos a desarrollar un tema sumamente interesante para el curso de lectura, especialmente para primer grado de secundaria. Como ya sabrás, nos encontramos en la semana 6 del segundo trimestre, y para lo cual el tema que vamos a desarrollar es un tema sumamente interesante. Vamos a continuar el tema que hemos visto la semana pasada. La semana pasada hemos visto todo con referencia al texto narrativo, ¿verdad? Muy bien, hemos visto cuáles son sus elementos. Cuando hablábamos de elementos, estábamos hablando que en un texto narrativo vamos a encontrar los personajes principales, personajes secundarios, personajes omniscientes. También vamos a encontrar como otro elemento el narrador, ya sea un narrador que pueda aparecer en primera persona, en segunda persona, en tercera persona, o un narrador un testigo, un narrador personaje, e incluso también hemos visto eh, todo con referencia al tiempo y espacio. El tiempo, en qué tiempo se desarrolla, quizás en un tiempo histórico, en un tiempo geográfico, quizás en un tiempo pretérito, presente o futuro. El espacio, en donde se desarrolla la historia. Quizás un texto narrativo se puede desarrollar en un parque, en una casa, en un templo, en una iglesia, etc. Muy bien. Ahora vamos a continuar indagando y explicando más con referencia a este tipo de texto. Texto narrativo, hay que recordar. Ah, Hay que recordar también que el texto narrativo se va a diferenciar de los otros tipos de texto. Cabe resaltar o cabe mencionar los otros tipos de textos. Texto descriptivo, texto científico, texto argumentativo, texto descriptivo, etc. Muy bien. Mira el concepto que te he propuesto a continuación. Dice, existen diversos tipos de textos. Uno de ellos es el narrativo, caracterizado por contar una historia, ya sea ficticia o real, que se desarrolla en un espacio puntual a lo largo de un determinado periodo de tiempo. Dicha historia es protagonizada por una serie de personajes que también pueden ser reales o imaginarios. Todo esto no ya te lo acabo de mencionar en los elementos. E incluso en la semana pasada también te los he ido mencionando. Cuando nosotros hablamos de tipo de textos narrativos, vamos a encontrar una clasificación. Es decir, vamos a encontrar textos narrativos en el espacio literario, texto narrativo en el espacio histórico, texto narrativo en el espacio periodístico. Muy bien, vamos a ver el primer punto, texto narrativo literario. Aquí es una narración literaria en donde el autor cuenta una historia de ficción con una finalidad artística, usando un lenguaje literario elaborado, es decir, que va a utilizar un lenguaje simple y elegante para que el lector lo pueda entender. Cabe resaltar que cuando nosotros hablamos de texto narrativo literario, aquí vamos a encontrar quizás la novela, cuento, fábula, mito, leyenda, etc. La histórica. ¿En qué consiste este punto? Histórica. Aquí van a pretender dar a conocer hechos o sucesos relevantes vividos por una persona. Aquí nosotros vamos a encontrar la biografía, la autobiografía, una crónica, etc. Mientras que en el texto narrativo, guión
periodístico, vamos a encontrar que este punto nos va a tratar de informar sobre hechos recientes a través de los medios de comunicación, es decir, una nota periodística. Pero vamos a ver cuáles son todos estos tipos de textos que comprende el texto narrativo como tal. No te vayas a olvidar de ir apuntando las ideas fundamentales de esta clase. Primero, literaria. La historieta. ¿En qué consiste la historieta? Quizás alguna vez tú has visto una historieta. ¿Qué características tiene? ¿Tendrá alguna finalidad? Claro que sí. Todos estos textos tienen una finalidad y se van a caracterizar como tal. Muy bien. Presta atención. Primer punto. Va a aparecer una combinación entre los elementos gráficos de un texto en sí. Segundo punto. Vamos a encontrar un personaje principal y varios secundarios. Tercer punto. Gráficos que van a representar lo que está escrito. En algunos casos vamos a encontrar ciertas viñetas, es decir, ciertos globos. También, me está olvidando, cuarto punto, vamos a encontrar símbolos para expresar pensamientos o sentimientos. A continuación te voy a mostrar un pequeño ejemplo de una historieta, una de las historietas más famosas a nivel mundial. Mafalda. Mafalda es una niña curiosa, inteligente y audaz que le gusta indagar de todo. Mira lo que dice acá. Mira, este es el mundo, ¿ves? ¿Sabes por qué es lindo este mundo? ¿Eh? Porque es una maqueta, es original, es un desastre, ¿verdad? Muy bien. Si te das cuenta, observamos el personaje principal, que es Mafalda. Encontramos las viñetas, que dentro de las viñetas vamos a encontrar estos dibujos. Ahora, también los globos. Los globos, ahí está la información que quiere transmitir. Eh, También vamos a encontrar como otro ejemplo de historieta Condorito. No sé si habrás visto también Condorito, ¿verdad? Muy bien. Ahora, el cuento. Este tipo de texto, ¿cómo lo vamos a reconocer? Presta bastante atención. Te lo voy a explicar de la manera más sencilla y fácil posible. Este se va a caracterizar por ser una narración literaria corta y compuesta por pocos personajes. Además de esto, vamos a observar quizás en un cuento un pequeño espacio, solamente no es extensa, sino es lo más breve posible. Acá recordar, un cuento es breve, ¿ok? En un cuento vamos a encontrar pocos personajes y el tiempo va a ser reducido también. Algunos de los ejemplos de cuentos vamos a encontrar La Cenicienta, Purgacito, Purgacita, El Acertijo, El Sastrecillo Valiente. Y aquí te dejo algunas imágenes de ciertas portadas de algunos cuentos, como por ejemplo La Caperucita Roja. ¿Quién no ha leído La Caperucita Roja, verdad? Muy bien. O quizás La Bella y la Bestia, esta historia tan hermosa. Los tres chanchitos, ¿verdad? Muy bien. Que el lobo se los quería comer. O quizás cuentos macabros del escritor Edgar Allan Poe, escritor norteamericano, y también es conocido como el padre de la novela del terror. ¿Quién no ha escuchado o ha leído o quizás ha visto este cuento tan maravilloso de Pinocho, ¿verdad? O Peter Pan, ¿verdad? Aquel niño. Ahora, sobre la novela, ¿qué características presenta? Mira, escucha y lee la diapositiva, bueno, la imagen que tú estás observando.
Dice, el cuento es una narración literaria corta. Si el cuento es una narración literaria corta, con pocos personajes y sencilla, por lo tanto, podemos deducir que la novela, ¿qué va a ser? Claro, la novela va a ser una narración literaria extensa. Van a aparecer varios personajes. También vamos a observar que van a aparecer ciertas técnicas literarias, como por ejemplo flashbacks, reconto, etc. ¿Ok? Muy bien. Ah, y también el contexto, el espacio. Por ejemplo, en una novela puede iniciar de la siguiente manera. Una joven estaba sentada en un parque, va continuando la historia y al final te dice lo siguiente. La joven muere y es enterrada eh, en el desierto. Desde ya observamos cambio de espacio, cambio de contexto, ¿verdad? Muy bien. Algunos de los ejemplos de novela vamos a encontrar a Don Quijote de la Mancha, Romeo y Julieta, Una madre, La calle de los gigantes, etc. Igualmente, a continuación te estoy proyectando algunas portadas de algunas novelas, de las más famosas, entre ellas Tierra de Hombres, que nosotros ya hemos leído, que es de Antoine Saint-Exupéry, de este escritor francés, que también es autor de El Principito, ¿verdad? Vale recordar todo esto. También, como ejemplo de una novela, tenemos La Isla del Tesoro, que también la hemos leído, la hemos analizado, que es del escritor Robert Louis Stevenson, más conocido como Tusitala, que significa cuentacuentos. Otra producción literaria dentro de la novela, vamos a encontrar El amor en tiempo de cólera, del escritor Gabriel García Márquez. Cabe resaltar también Don Quijote de la Mancha, de quién es el escritor, si es que recuerdan. Muy bien, Cervantes Saavedra. Ahora, sobre el mito, tenemos que tener en cuenta lo siguiente. El mito son los hechos de la mente puesto de manifiesto en la ficción de la materia. Es un relato oral. Aquí vamos a encontrar detalles variables de acuerdo a la transmisión del conocimiento de generación en generación, que posteriormente se plasma en algo escrito. Aquí, en algunos ejemplos de mitos, tenemos el Carrao, el jinete sin cabeza, la Llorona, etc. También vale recordar los mitos griegos, la mitología griega, es decir, cuando la presencia de los dioses, la presencia de dragones e incluso el mito de Manco Cápac y Mamahollo. Ahora, la leyenda. Este va a ser un relato de hechos que se transmite de generación en generación. La leyenda posee cualidades que le dan cierta credibilidad. También tenemos que mencionar como característica de, de este texto narrativo que es contada con la intención de hacer creer que es un acontecimiento verdadero. Algunos de estos ejemplos es la leyenda de la Virgen de Guadalupe, el sombrerón, Juan Machete, etc. Tenemos, por ejemplo, la Llorona, Jinete sin cabeza, etc. Ahora, la fábula. Mira, presta atención sobre este texto narrativo. Una fábula es un relato breve de ficción, protagonizado por animales que hablan y está escrito en prosa o en verso con una intención didáctica de carácter ético y universal, formulada la mayor parte de las veces al final, en la parte denominada moraleja, más raramente al principio o eliminada, ya que puede sobreentenderse o se encuentra implícita. Es decir, que aquí este texto narrativo al final nos va a transmitir una moraleja, es decir, una enseñanza.
Otra característica de la fábula es que va a haber la presencia de animales, no va a haber nada más. Aquí vamos a poder observar que los animales pueden hablar, pueden correr, pueden saltar, todo, incluso pueden comer. Valga la redundancia que son cualidades netas de ellos. Algunas de las fábulas tenemos eh, la liebre y la tortuga, o la oruga y la cigarra, si no me acuerdo, es esta fábula. Ahora, en el aspecto histórico, nosotros vamos a encontrar lo que es la crónica. ¿Qué es la crónica? Bueno, aquí vamos a encontrar que son aquellos relatos sobre acontecimientos que se van ordenando en forma cronológica, es decir, de acuerdo al orden en que los hechos han ocurrido. También vamos a encontrar el diario de vida. Se caracteriza por estar compuesto por una serie de relatos producidos por un autor en primera persona, que intenta expresar hechos o experiencias personales que resultan importantes y que por lo tanto desea registrar. Los relatos incluidos en un diario se ordenan por día, de allí su nombre. Aquí tenemos como ejemplo el diario de Ana Frank. Ahora, la biografía. Por medio de este se intenta narrar la vida de una persona. Generalmente, las biografías son realizadas sobre personajes que resultan significativos dentro de la sociedad, por lo que resulta interesante dar a conocer su vida. Puede ocurrir que la biografía sea contada por la misma persona. En este caso, se les denomina autobiografía. Ahora, durante el curso de lectura nosotros hemos conocido varias biografías, como por ejemplo la biografía de Antoine Saint-Exupéry, la biografía del escritor El diablo de la botella, etc. La anécdota. Esto viene a ser un relato curioso o divertido y está basado en hechos reales. Como por ejemplo, yo te puedo contar una anécdota de cuando se me cayó un diente, cuando me caí, cuando lloré, etc. Mientras que en la parte periodística, su propio nombre lo dice, vamos a encontrar lo que es la noticia. Ahora aquí vamos a encontrar que va a ser un relato breve y objetivo, de interés local, regional, nacional o mundial. Como por ejemplo, actualmente, ¿cuál es la noticia a nivel mundial? El COVID-19, ¿verdad? Muy bien, y así sucesivamente. Bueno, jóvenes, espero que hayas prestado la atención correspondiente y sigas apuntando las ideas fundamentales. Ahora, sobre la noticia. Para poder nosotros tener en cuenta, tenemos que responder las siguientes preguntas, como por ejemplo, ¿qué, qué sucede? ¿Quiénes participan o quiénes están dentro de la noticia? ¿Cuándo sucedió? ¿Dónde sucedió? ¿Por qué sucedió? ¿Y para qué sucedió? Todas estas preguntas van a ser sumamente interesantes o sumamente importantes al momento que desarrollemos una lectura a una noticia. Bueno, jóvenes, desde ya me despido con un fuerte y caluroso abrazo a la distancia y que Dios y la Virgen María me los cuide a todos ustedes. Cabe resaltar que si tienes alguna inquietud, alguna interrogante o alguna duda, me la hagas llegar por la plataforma Educay o en la videoconferencia. Y no te olvides de desarrollar las actividades.